Buen día. Buenos días, doctor. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de manejo del paciente politraumatizado. Ustedes saben que es muy importante esta situación porque como médicos siempre nos vamos a enfrentar a estas situaciones. Bien, aquí vemos, por ejemplo, cuando tiene que existir el manejo correspondiente en accidentes, en catástrofes naturales, donde exista el compromiso de la vida. Entonces, hay que tener ciertos criterios. Comenzamos. El manejo del paciente politraumatizado. Creo que la pantalla no están viendo de forma completa. Un ratito. En el servicio de emergencias es donde se recibe este tipo de pacientes, donde tiene que existir de primera mano todo el equipo de reanimación cardiopulmonar, con todos los aparatos ordenados y funcionando. ¿No? Ustedes ya conocen desfibriladores, las camillas, que el servicio de enfermería también esté disponible con los medicamentos en orden, sobre todo atropina y adrenalina, ¿no? Que tenga un respirador por lo menos manual, en este caso bambú, y que tengan toda la disposición necesaria para poder realizar un procedimiento de emergencia. Los traumatismos de alta velocidad constituyen la principal causa de muerte entre los 18 y 44 años de edad en todo el mundo, ¿no? Eso es una estadística general. El manejo se refiere a la definición desde el punto de vista de la traumatología. Se considera que un paciente es politraumatizado cuando tiene comprometidos dos o más sistemas de su cuerpo, producto del traumatismo, y que estos comprometan la vida del paciente. Quiere decir, la definición, en resumen, quiere decir que dos o más sistemas que estén comprometidos, o sea, que estén dañados y que a su vez comprometan la vida del paciente. Puede ser sistema nervioso central, sistema nervioso, no, el sistema nervioso central y periférico es uno solo, el sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio, el sistema cardiocirculatorio. Cuando dos o más sistemas están comprometidos y tengan el riesgo de vida, de perder la vida. En este caso se dice recién paciente politraumatizado. No es lo mismo decir cuando viene con dos fracturas y decir fractura en el fémur, fractura en el húmero y decir ahí es un paciente polifracturado obviamente, pero nosotros muchas veces cometemos el error de decir paciente politraumatizado, porque no corre la vida del paciente en riesgo, no está. Entonces tiene que mencionarse como nos indica la nomenclatura. Fases de la atención, la etapa prehospitalaria, donde se da las primeras atenciones, el traslado. La etapa hospitalaria, donde se clasifica al paciente, básicamente en qué especialidades va a ser atendido, cuáles son los requerimientos de emergencia. Y etapa de rehabilitación, donde ya una vez atendido en la especialidad correspondiente, ya se procederá a rehabilitar su funcionalidad de acuerdo a los sistemas y órganos comprometidos.
Etapa prehospitalaria. Entonces, directamente nosotros reconocemos la lesión, ocurre en la escena del accidente hasta llegar al centro de salud. El servicio de emergencia médica, los grupos de paramédicos entrenados tienen un impacto importante en la reducción de muertes innecesarias que ocurren por paro cardíaco, lesiones de columna vertebral, trauma de tórax, de abdomen y de pelvis. La primera hora del postraumatismo es la llamada hora de oro, hora de oro. Quiere decir que ese es el momento vital para poder socorrer al paciente, donde la atención primaria adecuada y el transporte rápido al centro del hospitalario es definitivo, con el propósito de la supervivencia del paciente. Etapa prehospitalaria. En la etapa prehospitalaria, el entrenamiento del manejo. Ay, Dios mío. En esta etapa prehospitalaria, el entrenamiento hemos dicho que debe ser vital, ¿no? El personal de salud tiene que ver lo que es el ABC, ¿no? La vía aérea, el control de la respiración, ¿no? Y el control de la circulación. Entonces, tenemos que identificar las obstrucciones, ver si existe algún daño raquimedular, pérdida de conciencia. Es una etapa inicial, ¿no? Requiere bastante criterio y también que en muchos casos tenga experiencia el personal de salud. Los principios básicos para la atención del politraumatizado son los siguientes: evaluar la situación globalmente, proveer seguridad al personal de rescate y al paciente, ¿no? Eliminar situaciones de riesgo, en este caso los de riesgo inminente, caídas, vuelcos, derrames de combustible, otras contusiones, manejos innecesarios o inadecuados. Entonces, todo lo que puede resultar perjudicial para el paciente. Asegurar la escena, quiere decir hacer un camino, sobre todo eso lo hacen las licenciadas de enfermería, para alejar personas innecesarias, ¿no? Entonces, ahí en el servicio de emergencias o en el servicio, en el lugar donde hay las prestaciones que realizar, se tiene que asegurar la escena. Acceder al paciente, retirar de todas las ropas, objetos compresivos, relojes, anillos, collares, calcetines apretos, zapatos, todo lo que sea indicado para la región comprometida. Atención médica de emergencia, asegurar la vía aérea, la extracción de cuerpos extraños en la vía aérea, aspirado de secreciones, establecimiento de la vía aérea nasal, endotraqueal o nasotraqueal, porque por ahí va a ingresar frente a un tubo de respiración, ¿no? El ambú o la máquina de aspiración, de secreciones, o tener ya todo listo para que se pueda administrar oxígeno a través de una mascarilla o finalmente de una cánula hacia el pulmón. Puede ser necesaria la traqueotomía. Controlar la circulación, el shock con presión directa sobre el sitio de sangrado, elevar las extremidades y acceder una vena para infusión de cristaloides. Generalmente se maneja solución fisiológica o Ringer normal,
¿no? Entonces ustedes ya conocen de entrada tener líquidos de acceso para poder introducir posteriormente medicamentos. Controlar la circulación, el shock con presión directa sobre el sitio del sangrado, ¿no? Hay que hacer compresiones, muchas veces a veces no se tienen ni guantes, pero está dicho que tampoco nos podemos oponer a la atención de ese paciente cuando no tenemos el material necesario. Por eso hay que estar dotado de todo lo indispensable. Entonces, hacemos compresiones a veces con algunos muñones de tela, de algodón, ¿no? Mientras sea la parte inicial, mientras se encuentren el material necesario, ¿no? En este caso, los guantes. Tratar de evitar las contaminaciones porque también está contraindicado con las normas de bioseguridad. Controlar la circulación, el shock con presión directa, decíamos, sobre el sitio de sangrado, elevar las extremidades y acceder una vena para infusión de cristaloides. Colocar vestidos anti-shock. En otros hospitales, en hospitales de tercer nivel, cuando existe shock hipovolémico, sobre todo, se puede colocar esos chalecos, esos dispositivos tipo de pantalón hasta el pecho, que después son insuflados y aumentan la presión a nivel general. Son los llamados vestidos anti-shock. Oxigenar al paciente. Las maniobras suaves permiten una intubación segura, sin riesgo de lesión neurológica, ¿no? Hay que siempre elevar el mentón en hiperextensión del cuello y recién con un buen alumbrado podrán realizar el acceso a la vía aérea mediante una cánula para posteriormente conectarlo a un tubo de oxígeno o a un ambú. Cubrir las fracturas expuestas con sábanas o apósitos estériles. El transporte. Preparar al paciente para el transporte, estabilizando e inmovilizando la columna cervical. Lo más importante es que si no estamos seguros que existe una lesión de la columna cervical, entonces tenemos que evitar cualquier situación que lleve después a una lesión irreparable, ¿no? Entonces hay que bloquear al paciente en cuanto a la rotación, colocar por lo menos 2 objetos a los costados del cuello para que no exista rotación en el traslado. Una chalina, una ropa, una prenda de vestir que esté doblada y colocan ahí tela adhesiva en un costado y en el otro también para que exista por lo menos un traslado sin rotación. Entonces, se coloca también la tabla de transporte como camilla, preferiblemente una tabla rígida, el collar cervical si se lo tiene, de preferencia el Filadelfia. Ese collarete tiene 2 porciones, una anterior y otra posterior. Entonces, con mucho cuidado, la mentonera se encarga de que no existan rotaciones, pero muchas veces aún así hay peligro de que aún se pueda rotar. Por eso se colocan 2 objetos laterales para evitar cualquier situación impredecible. Se debe mantener en posición neutra la cabeza y ligeramente flexionada ya cuando está en el pleno transporte. Movilizar el cuerpo en bloque, inmovilizar las fracturas, si tuviera fracturas, sobre todo de las extremidades, se puede colocar férulas rígidas, quiere decir cartones, tablas pequeñas, amarradas con alguna prenda de vestir o algunas vendas que se pueda tener. Hasta la otra extremidad sana puede ser considerada como férula, ¿no? Entonces, tratar de que el traslado sea con inmovilización. Cuando existe fractura del atlas, que es la primera vértebra cervical, hay que tener mucho riesgo porque ahí puede producir edema y ese edema comprime al bulbo y puede existir posteriormente paro respiratorio porque es el centro de la respiración autónoma. Entonces hay que tratar de evitar las rotaciones
y las flexoextensiones inadecuadas. La etapa hospitalaria. Cuando ha llegado ya al hospital, tenemos la fase aguda que ocurre entre la primera y segunda horas. Abordar al paciente de una manera lógica, quiere decir ya recibir el parte y tratar de abordar directamente lo que nos interesa. Hacer una evaluación rápida de los signos vitales, utilizando el protocolo ABCDE, según la tabla que estamos viendo. La vía aérea debe ser permeable, se debe a su vez controlar la columna cervical. El B, la respiración y la ventilación, ¿no? Se debe verificar que esté respirando el paciente, ¿no? Los movimientos de ampliación y amplexación del tórax. Y C, circulación, control de la hemorragia, si existe lesiones de vasos grandes, etcétera, ¿no? Se debe verificar la frecuencia, el ritmo cardíaco a través de la frecuencia de los pulsos arteriales a nivel periférico. El estado neurológico sería el inciso D. Se debe verificar si el estado de conciencia es adecuado o tiene algún Glasgow que nos permita clasificarlo en qué estado se encuentra el paciente. El inciso E, exposición y medio ambiente, es retirar las ropas del paciente y prevenir la hipotermia. Quiere decir que no se deteriore el paciente porque eso afecta directamente al sistema nervioso central. La vía aérea, como todos ya conocemos, por lo menos hemos pasado primeros auxilios. Comprobar su permeabilidad, retirar los cuerpos extraños, dientes, sangre, secreciones, evaluar si hay fractura del maxilar inferior o de la tráquea. Paciente inconsciente debe ser intubado. Observar el tórax, dar una respiración y ventilación adecuadas. Auscultar para detectar neumotórax o hemotórax. Evaluar si hay fracturas costales múltiples o movimientos anormales de la pasilla costal. Esto nos quiere decir que podría existir una fractura que no afectaría mucho en cuanto al movimiento, pero si existen varias fracturas que están en relación entre sí, existen ya movimientos irregulares. En la inspiración, el tórax se abombaría normalmente, pero el segmento de esas fracturas que son múltiples tiene un movimiento paradójico, más bien se deprime, ¿no? Y al revés, cuando hace la expiración, ese segmento realiza otro movimiento anormal, en vez de deprimirse el tórax, más bien se abomba. Eso se conoce como la respiración paradójica o también conocida como el bolet costal. Suministrar oxígeno por máscara o cánula nasal. Ahí está la importancia de la permeabilidad de las vías aéreas. Si hay trastorno severo de la respiración, se sospechará neumotórax. ¿Esto por qué? Porque el aire que no ha ingresado al pulmón o que ha salido de él se aloja en otro tejido y se puede ver eso en la placa de rayos X y disminuye la expansión pulmonar. Por eso es neumotórax a tensión, ¿no? Puede existir timpanismo al golpeteo y venas cervicales ingurgitadas. En casos de hemotórax, donde hay salida de sangre al tercer espacio, entonces hablaríamos de abolición de sonidos respiratorios, quiere decir que el murmullo vesicular con el fonendoscopio ya no se lo percibe, ¿no? Y se deberá colocar un tubo torácico como medida de emergencia. Cuando hay neumotórax abierto con herida succionante, el apósito oclusivo debe estar sujeto con esparadrapo en un lado. O sea, hay que colocar un material de gasa para que esto contenga por lo menos esa herida que está sangrando y que tiene un movimiento normal y que está haciendo una función fisiológica irregular.
Entonces se hace la compresión para que el aire pueda escapar, se coloca a manera de tapón para que no se contamine y tampoco exista otro intercambio de aire. Luego se realiza la sutura quirúrgica y se realiza también el colocado de un tubo torácico que es llamado el sello de agua torácico, que se deberá realizar en el sexto espacio intercostal, generalmente en el sexto espacio intercostal, en la línea media axilar, ¿no? Que está bajando a nivel de la parte media de la axila y que pasa por la parte lateral del tórax. Entonces, a nivel del sexto espacio intercostal se hará la punción del tubo y la aspiración hacia un contenedor, en este caso la máquina de aspiración, que tendrá sus botellones y sus niveles de agua para el sello correspondiente de agua. Circulación y hemorragia. La hemorragia debe ser controlada de inmediato por compresión del vaso sangrante con gas estéril. El shock siempre es hemorrágico, quiere decir que tiene mucha pérdida de sangre, por eso ha llegado a comprimirse los vasos sanguíneos, ¿no? Por la pérdida de esa cantidad normal de sangre. Mientras no se demuestre lo contrario, se dice que el shock es hemorrágico. La pérdida de conciencia, la palidez fría, en este caso la piel fría y ausencia de pulsos nos indican hipovolemia. La hipotensión puede ser causada por hemorragia, trauma cerebral, lesiones de médula espinal, hipotermia, infarto agudo de miocardio, shock mediastinal y taponamiento cardíaco. También se puede hablar de hemorragia abdominal, ¿no? Al tercer espacio, en este caso al peritoneo o al retroperitoneo, por trauma hepático, tórax con trauma cardíaco también, o aórtico. Generalmente cuando sangra el tórax es por la adhesión de grandes vasos, ¿no? Ahí está la aorta, la pulmonar, y a veces tienen otra patología añadida, puede que haya existido un aneurisma, y justo ahí ya se ha producido un desgarro, entonces la hemorragia puede ser considerable. Un trauma retroperitoneal, cuando existe fractura de pelvis sangrante hasta 3.000 ml, 3 litros. Quiere decir que la pelvis es un anillo óseo que va a albergar elementos nobles, entre estos los vasos ilíacos, las arterias ilíacas primitivas y las arterias ilíacas interna y externa que pueden ser rasgados. Igual las venas que pueden también en el flujo de retorno también ser lesionadas y presentar grandes hemorragias. La hemorragia se clasifica de acuerdo con el porcentaje de pérdida estimada. El volumen circulatorio es aproximadamente el 7% del peso corporal total, ¿no? En el adulto de 70 kilogramos es de 5 litros aproximadamente. Los 5 litros que decimos es la volemia total, quiere decir la sangre circulante total. Clasificación de hemorragias, clase 1 con pérdida del 15% de sangre, clase 2 con pérdida de 15 a 30% representados ya entre 800 y 1500 ml, clase 3 con pérdida de 30 a 40% representados entre 2000 ml aproximadamente, con taquicardia, taquipnea e hipotensión, requiere sangre. ¿Por qué taquicardia? Porque ya es un aviso. La taquicardia nos está indicando que falta líquido, el corazón se mueve más, bombea más y la frecuencia cardíaca obviamente está elevada, ¿no? Normalmente es entre 70 a 90 y ya tenemos más de ese rango y estaríamos ya con una situación preocupante porque se tiene que actuar ya con líquidos, reposiciones, sangre, etcétera. Ahí está, se requiere sangre. La clase 4, sangrado con ya mayor por ciento, con taquicardia, obviamente, shock y anuria. Requiere manejo de shock
inmediatamente el paciente pierde el estado de conciencia, ya los signos de centrales y periféricos se manifiestan y obviamente el paciente está a punto de fallecer. Ahí están las representaciones. Salida intermitente nos indica sangre arterial de color rojo brillante, la sangre venosa, salida continua, sangre de color rojo oscuro, y la parte periférica con los capilares con salida de sangre en poca cantidad, ¿no? Generalmente es en napa, no tiene mucha pulsación, sino solamente son extravasaciones de sangre irregulares, ¿no? Tratamiento inicial del paciente con shock. Lo básico, lo más prioritario, deben colocarse como mínimo 2 vías intravenosas de gran calibre en la fosa antecubital o en la ingle, evitando extremidades lesionadas. Otra alternativa es la vena safena en adultos o infusiones intraóseas en la tibia en niños, en este caso menores de 6 años, y en adultos en el número proximal. También se puede. Quiere decir que tenemos la vena safena interna, existe la vena safena externa también, pero la vena safena interna camina por delante del maleolo interno o medial, en el tobillo. Ahí es su raíz. Entonces, esa es la vía de preferencia para vías intravenosas que requieran gran flujo de reposición. Hay que hacer la venodisección, abrir longitudinalmente y colocar la bránula y a su vez todo el equipo de venoclisis que esté conectado a un suero o varios elementos, ¿no? Hay llave de 3 vías, etcétera, sangre, suero, lo que se necesite. Como se dice, infusiones intraóseas mediante un trocar se puede llegar hacia la parte interna del hueso, en este caso en niños, cuando ya no se puede hacer ni siquiera la disección venosa, se tiene que actuar de manera rápida y llegar al conducto medular intraóseo. Mediante anestesia local, hacemos la punción, llegamos dentro de la tibia, en la parte metafisiaria, y conectamos todo mediante la bránula al equipo de venoclisis y al suero o al paquete globular de sangre, y se puede ir administrando según el factor goteo. En este caso, en adultos también se puede realizar, pero en el húmero proximal. La reposición con solución Ringer lactato, control de diuresis, presión venosa central y el pH. Son los controles de rigor, ¿no? Si está orinando, cuánto es la diuresis normal, si tiene una PVC de 12, si está adecuada, y el pH que no sea alcalino ni ácido. Tiene que ser neutro en el transcurso de los minutos o las horas que se normalice. Monitorizar la presión arterial, la diuresis, puede ser necesaria una vía central de Swan-Ganz, ¿no? Eso para ver la PVC en caso de inestabilidad hemodinámica. Debe repetirse el hematocrito, el porcentaje, ¿no?, de glóbulos rojos en sangre, hasta que se compruebe la estabilidad hemodinámica. Control directo de hemorragias por compresión directa, antes que utilizar torniquetes o pinzamientos a ciegas. Entonces, en las extremidades no podemos estar directamente a hacer torniquetes, ¿no? Porque también vamos a tener que darle una liberación cada 15, 30 minutos y volver a hacer. Si no es muy necesario, entonces se coloca solamente compresiones. Reposición de sangre en función de las cifras del hematocrito. ¿Cuándo vamos a hacer el hematocrito? Después de administrado el paquete globular o cuando el paciente ya esté compensado, vamos a tener que esperar por lo menos unas 8 o 6 horas para pedir recién el hematocrito, el nuevo recuento porcentual, ¿no? Y recién vamos a valorar en base a eso cuánto necesita o tal vez ya no, si ha llegado a su tope necesario. En el caso de las extremidades, tracción con férula de Thomas.
en los hospitales, férulas de fierro que tienen sus poleas también de fierro que están en los catres. Para miembros inferiores se puede hacer tracciones. Férulas para las extremidades distales, en este caso las extremidades inferiores, para controlar la hemorragia en fracturas inestables. Considerar angiografías o embolización. Entonces, que haya un síndrome de tromboembolismo, ¿no? Que puede estarse instalando en algunos vasos, en algunos segmentos vitales de la circulación periférica. Y se tiene que también considerar la intervención quirúrgica urgente para controlar la hemorragia, ¿no? Entonces, las dos situaciones que son contrapuestas hay que tratarlas de controlar. Diagnóstico diferencial de la hipotensión, el shock cardiogénico, esto lo vamos a pasar rapidito, ustedes ya lo saben. Presenta arritmias cardíacas, lesión miocárdica y taponamiento cardíaco, ¿no? Es para reconocerlo, si ligeramente ahí ya uno lo va viendo. Diagnóstico, ingurgitación de venas cervicales, hipotensión, ruidos cardíacos apagados, la tríada de Beck, ¿no? Que consiste, esa es la tríada, y el tratamiento con pericardiocentesis por vía subsifoidea, quiere decir por debajo del apéndice sifoides del esternón. El shock neurogénico por lesión de la médula espinal torácica con afectación simpática y consiguiente incapacidad de mantener el tono vascular. El diagnóstico será en base a lo siguiente: hipotensión sin taquicardia ni vasoconstricción. Debe sospecharse en pacientes con traumatismo cranoencefálico o medular que no responden a reposición de líquidos. Imagínense, han hecho todo bien, pero no pasa nada. Tratamiento, reposición de volumen, seguida de fármacos vasoactivos, evitando sobrecarga hídrica. Hay que tener cuidado. A veces encharcamos al paciente, quiere decir mucho líquido de lo necesario. No nos hemos dado cuenta bien, no hemos usado fármacos vasoactivos, adrenalina, noradrenalina. Entonces, tendríamos ya dificultades. El shock séptico en pacientes con gangrena gaseosa, heridas abiertas inadvertidas y heridas contaminadas tratadas con cierre primario que no ha eliminado la infección. El diagnóstico, hipotensión acompañada de fiebre, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Un shock séptico tiene que estar febril porque de una infección. Debe existir también taquicardia, piel fría e insuficiencia multiorgánica. Puede ocurrir en fases precoces o tardías, pero no en la presentación inicial, ¿no? Eso no va a ocurrir al inicio. Tratamiento, sueroterapia, fármacos vasoactivos y antibióticos, ¿no? Ahí utilizarán lo mismo que en los shocks, ¿no? Cuando la frecuencia cardíaca baja de 60, nosotros estamos obligados a utilizar adrenalina, ¿no? Ya cuando el paciente está a punto de... Para mantener eso, ¿qué vamos a utilizar? Atropina, ¿no? Entonces, hay que saber manejar esas dos opciones para que no nos suceda nada complicado. Sobre todo la adrenalina se utiliza en caso de que se ha instalado ya el shock, ¿no? El paro cardíaco. En ese caso es un medicamento vital, no puede estar ausente de nuestro botiquín de emergencias. Tiene que estar ahí, listo para poder realizar el tratamiento vasoactivo de emergencia, porque si no, no va a responder a otros procedimientos. Obviamente, el RCP, la respiración, las maniobras de masaje cardíaco, todo eso son necesarias, pero necesitamos el apoyo vasoactivo en base a la adrenalina y si no tuviéramos la noradrenalina también. Son llamadas las catecolaminas que están ahí en los servicios de emergencia. El shock hemorrágico, esto ya que lo vemos también en traumatología, en pacientes con heridas abiertas, extensas, hemorragia activa, fracturas pélvicas o femorales, contusiones abdominales o traumatismos torácicos. Imagínense todo lo que concierne a fracturas de huesos grandes,
contusiones abdominales también o traumatismos torácicos. En el abdomen tenemos grandes vasos, habíamos dicho, en el tórax también, llegar fácilmente al shock. El diagnóstico: hipotensión, taquicardia, también descartar sangrado hacia espacios internos como tórax, abdomen, pelvis, muslo, y deben ser línea. ¿Verdad? ¿Alguien me escucha? El tratamiento será la reposición enérgica de líquidos, ¿no? Obviamente que para este tipo de shock puede ser necesario el lavado peritoneal de diagnóstico, ¿no? Eso es fundamental. Angiografía, para ver dónde es la lesión, qué tipo de lesión, grado de lesión. Tomografía axial computada, si existen lesiones óseas, partes duras, resonancia magnética nuclear, partes blandas, u otras pruebas en función de la situación del paciente. El tratamiento: la reposición enérgica de líquidos, reposición sanguínea, embolización angiográfica, intervención quirúrgica en casos urgentes, estabilización de fracturas, si no se puede estabilizar con materiales y prima otra situación más importante, deberá colocarse por lo menos férulas en función del origen de la hemorragia. La reposición hemática: es preferible usar sangre sometida a pruebas cruzadas completas. Requiere alrededor de 1 hora esto. La cruzada con solución salina está lista en 10 minutos, pero puede contener anticuerpos menos importantes. En caso de hemorragia masiva, se emplea sangre del grupo O, RH negativo. El calentamiento de sangre ayuda a prevenir la hipotermia. Esto en casos de urgencia, ¿no? Los factores de coagulación, las plaquetas y el calcio, esto por laboratorio. Traje neumático antishock, ahí está, las perneras, la pechera. El control de hemorragias asociadas a fracturas pélvicas ayuda a remontar la presión arterial sistólica. Sí, la presión venosa central ayuda a mantenerla y reducir el estancamiento de sangre en las extremidades inferiores. El uso rápido deberá ser sencillo, reversible. Este traje se coloca de manera periférica por segmentos, ahí está, y se hace la insuflación correspondiente. Existen otros trajes directamente de acuerdo a las especialidades, ¿no? Para ginecobstetricia varía un poquito, es más único, o sea, quiere decir de una sola pieza. Para neurología también tiene otras características. Entonces, los trajes para evitar el shock son de acuerdo al tipo de paciente o a los órganos comprometidos. El uso debe ser rápido, sencillo, reversible. El inconveniente es que limita el acceso a abdomen, pelvis y extremidades inferiores, ¿no? Puede agravar la insuficiencia cardíaca congestiva. Por ahí el corazón no puede mandar la cantidad de sangre necesaria, lo que se está congestionando por la vía de retorno de las venas cavas, está totalmente ingurgitado, tiene ahí éstasis de la circulación. Entonces, con este traje más podemos agravar esa congestión, ¿no? Y obviamente tener más dificultades para el paciente. Reduce la capacidad vital y da riesgo de síndromes compartimentales, ¿no? Hay que verificar bien antes de colocar estos tipos de neumáticos anti-shock. Indicaciones de cirugía inmediata. ¿Cuándo decimos que tenemos que operar?
Cuando existe lesión hepática, esplénica o del parénquima renal, ¿no? Eso ya es inmediato. Se realizará mediante la laparotomía, o sea, una herida abierta en el abdomen para llegar a esos órganos. Cuando existe laceración de aorta, cava o vasos pulmonares, se realizará toracotomía, ¿no? Si es aorta abdominal, laparotomía. Cuando existe fractura craneal hundida o hematoma subdural, agudo subdural, se realizará craneotomía, ¿no? Van a tener que abrir el cráneo y llegar hasta el hematoma para drenarlo. Los hematomas son, ustedes ya conocen, ¿no? Son los subdurales, los epidurales, los parenquimatosos, quiere decir que son a nivel del parénquima cerebral. Entonces, todos ellos van a tener que ser tratados por craneotomía, ¿no? Ya los hematomas extracraneales, eso se pueden drenar, ¿no? Y no necesariamente van a tener que realizarse por craneotomía. Fractura pélvica es de suma urgencia, entonces se realizará la estabilización. Se habla mucho de la sábana santa, es una compresión que se realiza mediante un ropaje, una sábana, que una vez plegada a la manera de un cinturón, puede estabilizar la fractura y la hemorragia a nivel pélvico. Entonces se coloca alrededor de la pelvis como si fuera un cinturón, se hace un nudo encima de ese nudo, 2 nudos, para estabilizar esa hemorragia. En este caso, por compresión. Por eso se llama el método de la sábana santa. Quiere decir que si no hacemos esa maniobra, el paciente puede fallecer. Es una medida básica, elemental, de urgencia, que se hace a través de las mediciones que se llaman de la presión arterial. Ustedes colocan el manguito neumático, registran la presión, sigue bajando, entonces utilizan la sábana santa, hacen el amarre y verifican nuevamente el manguito de presión, y si se estabiliza la presión o empieza a subir la presión misma, ustedes dicen que está adecuado ese procedimiento y recién pueden referirlo, en este caso, a terapia intensiva. Muchas veces quiere decir que la terapia a veces no nos quiere recibir este tipo de pacientes porque dice que esa estabilización debería ser realizada ya en el servicio de emergencias, donde a veces están los médicos generales, especialistas, entonces no lo pueden realizar, y el de terapia intensiva, como conoce que es un procedimiento de salvataje de urgencia, entonces a veces hace la negativa para poder asumir al paciente. Entonces nosotros tenemos que conocer esos métodos de emergencia. El estado neurológico. Se recomienda la escala de Glasgow, ahí está una tabla, una figurita. La puntuación va del 3 al 15. La apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, cada uno de acuerdo a sus puntuaciones. Si la apertura ocular es espontánea, tendrá 4. Si responde a la orden verbal, 3, estímulo doloroso, 2, y si no responde a nada, está ausente, 1. La respuesta verbal, si está orientado, 5, si está confuso, 4, palabras inapropiadas, 3, palabras incomprensibles, 2, y ausente, 1. Y la respuesta motora obedece órdenes, 6, localiza el dolor, 5, retirada al dolor, 4, flexión al dolor, 3, extensión al dolor, 2, y ausente, 1. Puntuación máxima 15 en todo esto. Y la puntuación mínima deberá ser de 3. Quiere decir que podría ser 1 en cada uno, o en algún segmento compartir y en otros no existir siquiera, ¿no? Entonces, se hace la escala de Glasgow, que va de 3 al 15. Los pacientes con menos de 13 puntos y con presión arterial sistólica menor de 90 o frecuencia respiratoria mayor a 29, menor de 10 ciclos por minuto, deben ser enviados a un centro especializado. Ya hay que tener mucho cuidado a partir de esos parámetros.
El coma, ahí está la pregunta del examen, puede darse con un Glasgow menor a 8 puntos. Ahí ya tienen que tener mucho cuidado. La escala de traumatismos que se usa para decidir qué pacientes deben ser referidos a un centro de especialización en traumatismos, entonces es en base a la escala de Glasgow también. Escala de traumatismos, RTS, en inglés, Revisit Traumas, ¿no? Puntuación, ahí está, del 0 al 4, escala coma de Glasgow, ahí está imbuido todo lo que conocemos del Glasgow. La tensión arterial sistólica, ahí está los valores que son cuando baja menor de 89, luego sigue bajando y hasta llega hasta 0. Y la frecuencia respiratoria, ¿no? Nosotros tenemos entre 24 a 29 frecuencias respiratorias. Si tenemos un rango que está disminuyendo a 10, ya tenemos 4, o sea, básicamente estaríamos en el primer peldaño. Y si la frecuencia respiratoria se hace mayor a 29, tendríamos inicialmente la frecuencia puede subir, ¿no? Y tendríamos ya una situación apremiante, ¿no? Con mayor caída de el Glasgow y de la tensión arterial. Luego la frecuencia respiratoria ya se hace cada vez más imperceptible, desciende y puede llegar a 0. La evaluación radiológica. La serie traumatológica, cuando vamos a pedir radiografías, constará de lo siguiente. La columna cervical lateral debe verse ahí las 7 vértebras, ¿no? Siempre radiografías AP y lateral de columna cervical. En lo posible, si se puede realizar eso, se tendrá que pedir, ¿no? Y si el paciente es inamovible, tiene un problema ya demasiado severo, entonces habrá que pedir por lo menos la placa lateral. Debe verse las 7 vértebras. Debe verse también la porción superior de la torácica 1, la primera vértebra dorsal. Puede realizarse una proyección del nadador o una tomografía axial computada si no se visualizan las vértebras cervicales detalladamente. Debe emplearse un collarín cervical rígido hasta conseguir imágenes adecuadas, de preferencia el collar de Filadelfia. También, si el paciente está inconsciente, debe usarse collarín. Si no sabemos qué tiene el paciente, de entrada ya usamos los collarines rígidos para evitar complicaciones. Rayos X de tórax anteroposterior, ¿no? Una AP. En este caso pedimos tórax óseo. Rayos X de pelvis anteroposterior también. A veces rayos X de columna toracolumbar lateral. Y a veces tomografía axial computada de cráneo, columna cervical, tomografía de tórax, lumbar, abdominal o pélvica. Entonces, cuando se sospeche lesiones de esos segmentos, hay que pedir en lo posible, si tenemos un equipo de tomografía, mejor. Bueno, sin contraste, eso ya es indiferente en función de las lesiones del paciente. Lo que generalmente pedimos es sin contraste, ¿no? Para agilizar y para que sea todo como un vistazo inicial para poder realizar ya un diagnóstico, como una impresión diagnóstica de emergencia. Pueden ser necesarias las técnicas de resucitación, ustedes ya conocen, el RCP, las maniobras, un paciente en decúbito dorsal, vía aérea permeable, la respiración cada 5 compresiones torácicas y, si no, con un equipo de AMBU. Siempre el que va a realizar las maniobras al costado del paciente con los codos en extensión completa, con el entrecruzado de los dedos sobre la parrilla costal. El examen ortopédico del paciente politraumatizado, esto es algo que nos interesa también. Decimos que evaluar el esqueleto axial, la columna, la pelvis, la cabeza, esa es la parte central del cuerpo,
La estabilidad de la pelvis y las extremidades. Observar al paciente desnudo en la región que vamos a evaluar, ¿no? Evaluar los flancos, la espalda, realizar la serie radiológica de traumatismo que hemos solicitado, que el paciente esté estabilizado hemodinámicamente, rayos de tórax, de pelvis, caderas, panorámica, lateral de columna, cervical, lateral y oblicuas de sitios de trauma y radiografías articulares distal y proximal de la extremidad. ¿No es cierto? Ahí se pide AP y lateral. Cubrir con apósitos estériles las fracturas expuestas, clasificarlas en base a la clasificación de Gustido Anderson Mendoza. Es una clasificación que se la ve del 1 al 3, de acuerdo al diámetro, a la energía, a la combinación de partes blandas y combinación de partes duras. Y realizar el examen neurológico de las extremidades. Verificar hemorragias por trauma de pelvis, si hay hipovolemia persistente con disminución de la presión arterial. Realizar radiografías en la pelvis, inlet, que es una proyección de entrada, y que es de salida, para descartar inestabilidades de pelvis por fracturas. También radiografías ilíaca, obturatriz, si se sospecha fractura de cadera, en este caso para ver el acetábulo. Las luxaciones de grandes articulaciones deben ser reducidas, si se puede realizar en el servicio de emergencias, ¿no? Sobre todo de la rodilla considerada de emergencia por lesión de la arteria poplitea, hasta en un 30%. Si hay lesión arterial, lavar bien la región antes de reducir, ¿no? Porque en la reducción ya no vamos a poder tocar ciertas partes que inicialmente estaban expuestas, y una vez que se han introducido a su lugar correspondiente, va a ser muy difícil ya realizar la limpieza. Las fracturas del acetábulo, aquí tenemos la imagen, la fechita que estoy señalando. Este es el acetábulo, esta es la cabeza femoral. Aquí tenemos la fosita del ligamento redondo y tenemos en esta región imágenes que nos están mostrando lesión de la parte acetabular, ¿no? Ahí está el trasfondo. Entonces ahí se puede ya verificar mediante radiografías o tomografía. La proyección obturatriz nos va a mostrar el contorno de la cabeza y el acetábulo, ¿no? Entonces esa es la proyección solicitada, y la proyección alar nos va a mostrar la pared posterior, la cabeza y el trasfondo de la cavidad pélvica, en este caso del acetábulo. En el periodo secundario de 3 a 12 horas, ampliar la historia clínica, repetir el examen clínico completo, incluir otra vez el Glasgow, evaluar extremidades severamente afectadas en base a los índices de MES, es una escala, y con factores individuales del caso. Si el puntaje es mayor de 7, irremediablemente hay que amputar el segmento distal. La clasificación de las lesiones de fracturas cerradas, de techar fracturas cerradas, eso lo vamos a ver más adelante. Evaluar lesiones concomitantes, cranoencefálicas, torácicas, genitourinarias y otros órganos poco frecuentes. Generalmente en la pelvis se dice que el manejo es multidisciplinario en cuanto a las especialidades. La clasificación de Fischer nos va a dar desde una puntuación del 0 al 3. El 0, lesión mínima de tejidos blandos, con lesión indirecta, por lesión indirecta. El tipo 1, abrasión superficial por contusión o presión. El tipo 2, abrasiones asociadas a contaminación profunda. El área de la piel o músculo con contusión localizada. Y el tipo 3, contusión extensa por aplastamiento, lesión muscular, síndrome compartimental, ese es el síndrome de Volkmann, y lesión vascular mayor. Entonces esto en base a lo que se puede ver en los tejidos blandos. Esta es la escala de MES, escala de severidad de la extremidad mutilada, se llama.
puntaje se duplica en caso de isquemia mayor de 6 horas, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Los criterios de MES, 7 o más de puntuación significa amputación, ¿no? La lesión del tejido blando y del hueso. Ahí tiene una escala de 1 al 4. De baja energía es el menor puntaje, energía intermedia de 2, alta energía 3 y muy alta energía, o sea, gran energía, de 4. En el caso de la isquemia de la extremidad, el pulso reducido con perfusión normal de 1, disminución de llenado capilar nos indica de 2 y dedos fríos insensibles, puntuación de 3. Cuando existe shock, tensión arterial mayor a 90 milímetros de mercurio, todavía estaríamos bien, está con 0, hipotensión transitoria, ya puntaje de 1, e hipotensión persistente, puntaje de 2. De edad, menores de 30 años tienen 0, entre 30 y 50 ya tienen 1, y mayores de 50 tienen 2. Se suma todo eso y si sale 7 para ese segmento fracturado, traumatizado, entonces ya nos podría indicar que tendríamos que amputar. Y si pasa más de 6 horas, hemos dicho, todavía se duplica. Si saca 8, por ejemplo, después de ese periodo de 6 horas, puede llegar a 16 de puntuación. Entonces hay que considerar esas situaciones. Clasificación de Gustido-Anderson. La clasificación de Gustido-Anderson-Mendoza nos dice que las lesiones son clasificadas desde 1 al 3. El 3 tiene sus rangos todavía en A, en B y en C. El tipo 1, la herida es menor a 1 centímetro, grado de contaminación limpia, daño de partes blandas mínimo, mínima combinación, mínima energía, mínima combinación de partes blandas, partes duras, y el daño óseo es simple con combinación mínima. De tipo 2, entre 1 y 10 centímetros, el grado de contaminación moderado, moderado en cuanto al daño de partes blandas, con algún daño muscular, y moderado en cuanto a la combinación ósea. La energía también es moderada. El tipo 3, cuando se divide en A, el diámetro en todas estas será siempre mayor a 10 centímetros y se considera de alta energía o con un grado de contaminación también severo. Cuando es de tipo A existe aplastamiento severo. Las partes blandas permiten la cobertura ósea. Usualmente son conminutas las fracturas. De tipo B, el diámetro sigue siendo de más de 10 centímetros. Es de alta energía, grado de contaminación severo, pérdida extensa de partes blandas que no le permiten la cobertura ósea. Aquí se subdivide el tipo B. En tipo 1, B1, se puede llegar a cubrir la herida después de 7 días. Y el tipo B2 después de 14 días. Eso es pregunta de examen. Y la necesidad de cirugía plástica será necesaria para una reconstrucción. Puede existir necesariamente combinación moderada a severa de partes blandas y de partes óseas. El tipo 3C, el diámetro hemos dicho mayor a 10 centímetros, grado de contaminación severo. Además de lo descrito en el tipo 3B, se asocia lesión vascular y neurológica que necesita reparación. Esas lesiones vascular y neurológica o neurovascular tienen que ser extensas, ¿no? Y la combinación es severa más que moderada, ¿no? Severa totalmente en este tipo de fractura. Las complicaciones, el embolismo graso, fractura que puede soltar microémbolos grasos de médula ósea y entrar al torrente circulatorio. Causar embolismo pulmonar vascular que interfiere en la hematosis alveolo capilar y esto a su vez disminuir el oxígeno circundante y que el paciente se instaura en un síndrome de tromboembolismo pulmonar. Esto produce complicaciones como alteraciones de la cascada de los 3 signos patognomónicos
de hipoxemia aguda son alteraciones del estado mental, infiltrados pulmonares y petequias en el tronco, sobre todo en las axilas y mucosas. ¿No? Ustedes le dicen al paciente levante la axila y ahí están las petequias de color rosado, ¿no? Entonces hay que sospechar ya de tromboembolismo, de síndrome de tromboembolismo pulmonar, TEP. La única forma de prevención es estabilizar tempranamente las fracturas y uso de anticoagulantes. Las complicaciones, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, el SDRA, nos dice que tiene hipoxemia por alteración de la microvasculatura pulmonar asociada a sepsis, falla multisistémica y muerte. Requiere soporte ventilatorio y unidad de terapia intensiva. Se realizará tromboembolismo pulmonar cuando existe trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar aparece 3 a 5 días después de la fractura. Frecuentemente en politraumatizados, cuando 2 o más sistemas comprometen la vida del paciente, ¿no? Con reposo absoluto, que no se le haya dado por lo menos alguna movilización. La movilización precoz es imperativa, es importante. El uso de heparinas de bajo peso molecular para evitar la trombosis venosa profunda también es importante, ¿no? Y en este caso también para el tromboembolismo pulmonar se puede utilizar también heparinas, las convencionales o también las de bajo peso molecular. La anticoagulación está contraindicada por riesgo de sangrado de las fracturas hematomas, sobre todo en el caso de fracturas que permitan sacar bastante sangre del lugar de la fractura. Nosotros no podemos colocar vitamina K, por ejemplo. Eso estaría contraindicado. Lo que sí podemos colocar es anticoagulantes, ¿no? Y los antihemorrágicos no vamos a utilizar. Ya solo se tendrá que dar medidas anti-shock, antihemorrágicas, como compresiones o algunos torniquetes que puedan evitar mayor riesgo de pérdida de sangre. El síndrome compartimental nos indica que existe aumento de presión a nivel de los compartimentos musculoesqueléticos. En este caso, los compartimentos musculares que tienen los segmentos de la pierna, el muslo, el brazo, el antebrazo y los dedos, ¿no? Entonces van a tener mucho cuidado. Hay aumento del compartimiento en cuanto a su edema, en cuanto a su tensión, y eso aumenta la presión dentro de ese compartimiento. Entonces, eso puede interferir en la circulación de los grandes vasos que están atravesando a ese nivel, con isquemia de la parte distal y que puede llegar a la necrosis. Se puede realizar entonces incisiones de descompresión, fasciotomías, como vemos ahí, unos cortes que se pueden realizar en los segmentos adecuados sin lesionar los nervios, a nivel longitudinal sobre todo, misma necrosis que nos podría ocasionar. Entonces evitamos ese riesgo. El periodo de oro, en este caso, son las 6 horas iniciales, donde se tiene que actuar, verificar estas situaciones y resolver todo lo necesario. Manejo de las amputaciones. En base a la clasificación de fracturas expuestas de Agustino Anderson, también se debe puntuar la escala de Metz. Índice de severidad de la extremidad lesionada, decíamos, indica que si hay una isquemia mayor a 6 horas, duplicar el puntaje. ¿No? Ya sabíamos eso, entonces podrá llegar a una amputación, y si el segmento ha sido amputado, entonces hay que tratar de evitar la hemorragia. Fase o etapa de rehabilitación. Bueno, finalmente, una vez tratado el paciente, realizado todo lo que corresponde a cada especialidad, entramos en la fase de rehabilitación. Si se ha solucionado la parte relacionada con ese segmento, en traumatología, por ejemplo, debe ser de inicio temprano, ¿no? Vamos a hacer una rehabilitación precoz, orientar muy bien al paciente, a la familia, sin falsas expectativas, y establecer un programa de prioridades, evitar los problemas de desuso. Quiere decir que no tiene que estar mucho tiempo inactivo.
Entonces, ¿cuándo hacemos esta rehabilitación? Cuando nosotros ya hemos adecuado la estabilidad ósea, la rehabilitación de los componentes blandos, músculo, ligamentos, fascias, eh, todo lo concerniente al sistema músculo-esquelético. Entonces tenemos que verificar también que existe una adecuada perfusión vascular y que exista también una buena inervación para que el paciente pueda empezar su rehabilitación. Básicamente con esto terminamos la parte de atención al paciente politraumatizado. Lo que sí tenemos que dejar en claro es que el concepto de politraumatizado, otra vez repito, la situación donde dos o más sistemas del paciente comprometen la vida del mismo, ¿no? Que estuvieran lesionados, comprometidos esos pacientes y que a su vez pudieran comprometer la vida del paciente. Quiere decir sistema circulatorio, sistema, imagínense, tegumentario, sistema genitourinario, sistema nervioso central. Cuando dos o más sistemas comprometen la vida del paciente, decimos politraumatizado. En el caso de traumatología, cuando dos o más fracturas se presentan en el paciente, se dice paciente polifracturado y no politraumatizado. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. Sistemas, siempre hay que hablar de sistemas. Los órganos forman sistemas, ¿no? Entonces los tejidos forman órganos. Entonces tenemos ahí esa disquisición para establecer bien nuestro diagnóstico. En el caso de la mano se dice mano gravemente lesionada, cuando dos o más sistemas de la mano comprometen la vitalidad de la misma. Quiere decir lo mismo, básicamente como a nivel general, cuando dos o más sistemas de la mano comprometen la vitalidad de la mano. Quiere decir sistema musculoesquelético, vascular, neurológico, de tegumentos, piel, tejido celular subcutáneo, etcétera. Entonces, cuando dos o más sistemas comprometen su vitalidad, se dice recién mano traumática, mano gravemente lesionada, también es su otro epónimo. Entonces, en ese caso, hacemos esos diagnósticos. Bien, con eso hemos acabado y no sé si tienen alguna consulta. Bien, eso sería, y yo creo que nos vamos a ver entonces en estos días o la siguiente semana. Vamos a ver la fecha exacta del parcial. Hasta ahí hemos acabado el temario del primer parcial. Hasta luego, muchas gracias.